Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Bienvenido al fin del año. Hoy estamos haciendo una transición que, si te pones a pensarlo, no es algo físico que ocurre. No hay ninguna diferencia entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, pero es especial para nosotros, porque simboliza una nueva época, un nuevo periodo, una transición de temporada, la cual es una oportunidad para evaluarnos y para decir qué vamos a hacer este nuevo año. Hoy estamos terminando la serie de diciembre y, como espero que ya sepas, la titulamos Emmanuel, la cual significa Dios con nosotros. Y hemos estado hablando de este concepto de Dios como alguien que nos acompaña a través de nuestra vida, alguien que nos entiende, no simplemente está de nuestro lado, pelea por nosotros, a pesar de que todo eso es cierto, sino que Él vive esta vida junto con nosotros. Y lo hemos visto a través de este mes en cómo Él ha estado con diferentes personas a través de la historia de la Navidad. De cómo Él estuvo con María, con esta niña adolescente que termina embarazada y ni siquiera está casada. Cómo Dios envía un sueño a José para que pueda seguir con ella. Lo vimos, cómo Dios está con esta pareja que en lo que parecía el peor momento de sus vidas, de ni siquiera tener dónde tener al bebé, Él los ayuda y Él les confirma a través de los pastores lo que está haciendo. Vimos cómo Dios está con los viajeros, con estos reyes magos que atravesaron una larga distancia a través de mucho tiempo, de 2 años, para llegar a adorar al niño Jesús. En la semana pasada vimos cómo Dios está con familias cuyo corazón está quebrantado, porque vimos la tragedia de la masacre que ocurrió en Belén 2 años después de haber nacido Jesús. Todas estas son ejemplos de cómo Jesús, al venir, no simplemente venía para hacer una transacción y salvarnos, sino venía para rescatar nuestro corazón, para ayudarnos a entender que Él entiende, de que Él sabe lo que estamos pasando, Él sabe nuestro dolor y sufrimiento. Y Él está a la par nuestra a través de todo. Y hoy, a pesar de que ya terminamos con la historia navideña, porque generalmente todo esto termina con el nacimiento en el pesebre, quiero que veamos lo que ocurre después. Porque hay un aspecto de la historia de Jesús que muy pocas veces hablamos, a pesar de que es tan impactante para ayudarnos a entender quién es Dios. Veamos. La historia de la Navidad es todo lo que ocurre antes del nacimiento de Jesús hasta el momento en el pesebre, con los pastores, y a menudo nos gusta agregar a los Reyes Magos, a pesar de que ellos llegaron 2 años después. Y cuando leemos la historia de Jesús, generalmente saltamos hasta el momento en que empieza su ministerio público, que es cuando Él tenía 30 años. Y vemos esos 3 años que Él pasa con sus discípulos. Vemos sus enseñanzas, vemos todos los milagros que hizo, vemos cómo Él transformó a estos hombres y cómo vez tras vez Él trae redención a toda situación en la cual Él se encuentra. Y por supuesto vemos su sacrificio, su muerte y su victoria en su resurrección y cómo Él nos salvó. A menudo así vemos la vida de Jesús. Vemos el inicio y lo celebramos, vemos la parte importante, entre comillas, de su ministerio y vemos el final y la conclusión. Pero pocas veces nos ponemos a reflexionar en lo que significa que Jesús pasó 30 años en su comunidad.
Y esto es algo que yo he dicho en otras ocasiones, en otros años. Si el objetivo era simplemente salvarnos del castigo del pecado, salvarnos de la muerte eterna, Jesús pudo haber venido de 33 años. Él pudo haber aparecido de la nada, se sacrifica, es ejecutado, resucita y la historia no cambia. De igual forma tenemos un Dios bondadoso que se sacrifica y nos salva. Pero hay algo tan especial en el hecho de que Jesús pasa una vida entera con nosotros. ¿Te has puesto a pensar en eso? En cómo Jesús, la persona para la cual y a través de la cual fue hecho el universo, pasa 30 años siendo humano. No sabemos mucho de este tiempo y gracias a Dios no sabemos mucho, porque entonces todo lo convertiríamos en religioso y en tratar de que nuestros hijos sigan el ejemplo de Jesús cuando tenían 8 años. Gracias a Dios no sabemos, pero sí tenemos episodios en los cuales se nos muestra que Jesús era parte de una comunidad. Déjame leerte un episodio muy famoso. Dice, cada año, los padres de Jesús iban a Jerusalén para el Festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo ahí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaron asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», le dijo su madre. «Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes». «¿Pero por qué tuvieron que buscarme?», les preguntó. «¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente. Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 52. Antes de meternos en qué significa esto para la disciplina con los hijos, porque no vamos a entrar en eso, hay detalles que me fascinan de esta historia. Por ejemplo, Jesús es el Salvador del mundo, el Mesías, Dios hecho humano. Y lo que estaba haciendo era escuchando y haciendo preguntas. Él hizo este universo. Y a pesar de eso, está platicando, está aprendiendo. Su costumbre debió haber estado con sus parientes y amigos, porque allí es donde sus papás asumían que iba a estar. ¿Te imaginas ser amigo de Jesús? Del niño Jesús. De jugar con él. De reírte con él por chistes tontos. Jesús no era un hombre maduro atrapado en el cuerpo de un niño. Era un niño que tenía un entendimiento mucho más allá de su edad, por supuesto, especialmente por no tener nada de pecado dentro de él. Pero aún así era un niño y era parte de una comunidad. Me encanta en el versículo 51 porque dice, luego regresó con ellos a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Qué impresionante si te pones a pensar que Jesús no tenía pecado, que Él es el que debía saber qué es lo correcto. Y en cualquier otra historia, este sería el momento en el cual el niño les muestra a los padres de que ellos no saben nada, sino que es Él el que tiene que liderar, es Él el que lo conoce todo. Y aún así vive en obediencia a ellos. Pero tal lo más impactante es el último versículo, donde se nos dice que Jesús estaba creciendo en sabiduría y en estatura.
físicamente, emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, y crecía en el favor de Dios y también en el favor de toda la gente. Jesús era parte de una comunidad y no sé cómo expresarte la importancia y el impacto que tiene esto en saber la humildad del Dios que creó todo, que está por encima de todo, que lo puede controlar todo, que lo sabe todo. Decide pasar 30 años en un pueblo, simplemente conviviendo con otros, creciendo, aprendiendo, por supuesto, pero también jugando, también riendo, comiendo. Y esto es lo que creo que muchas veces nos perdemos de Jesús. Lo imaginamos con esta imagen tan lejana de quiénes somos nosotros. Y se nos olvida que Él también jugó, Él también comió, Él también rió, Él también bromeó. Jesús era alguien agradable. Era bonito estar en la presencia de Jesús. Hoy nos tratamos de obligar diciendo, tengo que tener mi devocional, tengo que pasar tiempo con Jesús, tengo que ir a la iglesia. Y nuestra imagen es de algo necesario y bueno, pero aburrido. Porque perdemos de vista que cuando hablamos con Dios estamos hablando con alguien y con alguien que conoce lo que es ser humano. No es un sistema, no es un general, no es un rey que tiene todo y no entiende lo que nosotros estamos viviendo. Es alguien que nos entiende. Quiero leerte una profecía en Isaías. Dice, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Isaías capítulo 53, versículos 2 al 12. Nos es difícil comprender la profundidad de dolor que comprende Jesús.
Y esto es para que entendamos que cualquier cosa que nosotros pasemos en nuestra vida, la podemos compartir con Él. Él entiende. Él pasó por peor. Y Él quiere nuestro corazón. No, el objetivo no es llevarte a la iglesia y que estés ahí todos los domingos y que te involucres en actividades. El objetivo es que tengas una buena relación con Dios. Que seas recuperado, como un padre desea que su hijo regrese a casa. El objetivo de que Él viniera era que pudieras estar bien con Él otra vez. De eso se trata la vida de Jesús. Y eso es lo que significa su nombre, Emmanuel. Dios con nosotros. Deseo que entiendas, que verdaderamente entiendas, que Dios está contigo y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Mesilá.